Daniel Wilson era mi esposo por contrato, pero lo odiaba. Controlador, taciturno y rápido para sacar el contrato cada vez que algo no salía como él quería. Me sentía asfixiada. Planeé divorciarme 7 veces, pero cada vez él rompía los papeles. Hasta su fiesta de cumpleaños número 32. Aquella noche, su hermana menor rebelde rompió su reloj antiguo más preciado frente a todos. Pero Daniel Wilson no se enfadó. Solo dejó escapar un suspiro cansado y pidió a alguien que la acompañara a casa. Y en ese momento, finalmente entendí, su gentileza y paciencia nunca habían sido para mí. Pensé que ahora no tendría tiempo de ocuparse de mí. Así que rompí los resultados de mi prueba de embarazo, me quité el anillo de bodas, dejé una nota y desaparecí sin dejar rastro. 7 años de matrimonio, ahora nos separamos. Señor Wilson, le deseo negocios prósperos y una vejez solitaria. Señorita, aquí tiene su latte de sal marina. Por favor, disfrútelo. Gracias. Tomé la taza y me senté junto a la ventana que daba a la calle. Era el tercer día desde que había dejado a Daniel Wilson. Habiéndome refugiado en un tranquilo pueblo costero, alquilé un lugar diminuto y conseguí un trabajo a tiempo parcial en un café. La libertad aquí tenía el aroma salado del mar, tan dulce que casi me hacía llorar. 7 años. Por primera vez en 7 años, podía elegir si tomar un latte o un capuchino por la tarde. No el mismo vaso de agua tibia que el mayordomo siempre colocaba frente a mí, llueva o truene. A Daniel Wilson no le gusta que tomes café. Daniel Wilson dice que la soda es mala para tu salud. Daniel Wilson, Daniel Wilson. Pero ahora, ya no había más Daniel Wilson. Me recosté, entrecerrando los ojos con satisfacción mientras observaba a los turistas pasar, balanceando las piernas, sintiéndome tan ligera que casi tarareé una canción. Hasta que el televisor del café mostró un rostro que conocía demasiado bien, Daniel Wilson. Vestido con un traje negro a medida, expresión fría y penetrante. Estaba frente a un mar de cámaras. Un reportero le acercó un micrófono. Señor Wilson, ¿tiene algún comentario sobre la repentina desaparición de su esposa? Los oscuros ojos de Daniel barrían las cámaras, como si atravesaran la pantalla y me alcanzaran directamente a mí. Mi corazón dio un vuelco. Sus labios se abrieron, su voz era gélida y cortante mientras salía por los altavoces. Ella no está desaparecida. Simplemente está jugando un pequeño juego de escondite conmigo. Una pausa. Tengo mucha paciencia. Jugaré. Al segundo siguiente, la pantalla mostró un aviso de persona desaparecida en negrita. Mi foto. Mis datos personales. Todo expuesto. Y al final, una recompensa tan descomunal que me hizo entrecerrar los ojos. 100 millones. PFFFT. Derramé café por todas partes. Todas las miradas en el café se volvieron hacia mí al unísono. Yo, ese lunático. Daniel Wilson era un completo lunático. Agarré mi bolso y salí disparada del café bajo el peso de todas esas miradas curiosas. 100 millones. Me había convertido en la enemiga pública número 1. Tropecé hasta mi habitación alquilada, el corazón todavía latiéndome con fuerza. El teléfono en mi bolsillo vibró. Un número desconocido. Dudé, luego contesté. Cuñada. Soy yo. La hermana rebelde de Daniel Wilson, Sophia Young. Su voz goteaba Schadenfreude. Mi hermano se ha vuelto loco. Está destrozando ciudad buscándote. 100 millones, ahora eres un gran premio. Apreté el teléfono con fuerza, mi tono gélido. ¿Llamaste solo para decir eso? Por supuesto que no. Sophia soltó una risa baja. Llamo para darte una salida. Mi hermano tiene una vieja casa en Ciudad Sur, heredada de nuestra abuela. Nadie sabe de ella. Te enviaré la dirección. Ve a esconderte allí. Cuando las cosas se calmen, te ayudaré a conseguir una nueva identidad y a sacarte del país. Me quedé congelada. Sophia Young y yo nunca nos habíamos llevado bien. ¿Por qué me ayudaría? Como si sintiera mi duda, chasqueó la lengua impacientemente. No te ilusiones. No lo hago por ti. Solo no quiero ver a otra mujer atrapada en la jaula de mi hermano. Eso es todo. La llamada terminó y apareció un mensaje con la dirección. Lo miré, indecisa. Ir, o no. Si iba, podría ser una trampa de Daniel y su hermana. Si me quedaba, mi cubierta en este pequeño pueblo ya estaba arruinada. Una hora después, escondida tras una máscara y una gorra, subí a un viaje compartido rumbo al sur. Elegí arriesgarme. La vieja casa en Ciudad Sur estaba escondida en un callejón estrecho, con paredes de ladrillo gris y aleros de tejas que susurraban otra época. Usando el código que Sophia me dio, empujé la puerta.
El lugar estaba impecable, claramente limpiado con frecuencia. Un leve aroma a sándalo flotaba en el aire, tan parecido al propio olor de Daniel Wilson que fruncí el ceño, inquieta. Pero el cansancio de días huyendo me venció. Me desplomé en la cama y caí en un sueño profundo. No sé cuánto tiempo dormí antes de que el estridente timbre del teléfono me despertara. Sofía otra vez. Llegaste bien, ¿verdad? Sí. Bien. Quédate. Vigilaré el lado de mi hermano. Su voz sonaba casi sincera. Bajé la guardia, solo un poco. Gracias, Sofía. Te dije, no hay de qué. Hizo una pausa, luego añadió, una cosa más. Hay un sótano en la casa, es su bodega de vinos. Mucho bueno allí. Bebe lo que quieras. Considera un brindis anticipado, por tu nueva vida. Tras la llamada, sí que tenía sed. Siguiendo sus indicaciones, encontré la entrada del sótano escondida bajo la alfombra del estudio. La bodega era enorme, filas y filas de estantes brillando con botellas de gran valor. No tenía ganas de vino, solo algo de beber. Al fondo, vi una barra. Y detrás, una pequeña habitación, la puerta entreabierta. La empujé, la curiosidad me consumía. La habitación estaba completamente a oscuras. Tocando la pared, encontré el interruptor y lo encendí. Al momento, me congelé. Esto no era un almacén. Era un dormitorio. Y no cualquier dormitorio, cada mueble, cada detalle, era idéntico al dormitorio en el que había vivido en la mansión de los Wilson. La misma cama. La misma tocador. Incluso las cortinas eran del mismo tono. Y en las paredes, mis fotos. Docenas de ellas. Yo sonriendo. Yo llorando. Yo perdida en mis pensamientos. Yo dormida. Cada versión de mí, cada momento de los 7 años que fui esposa de Daniel Wilson, capturada y exhibida. Mi sangre se heló. Esto no era un santuario. Era una jaula, construida meticulosamente para mí. Y Sofía Young había sido el cebo, atrayéndome a su trampa. Me giré, lista para huir. Pero era demasiado tarde. Desde la entrada del sótano se escuchaban pasos constantes y deliberados. Cada uno golpeaba pesado, como aplastando mi pecho. Y entonces apareció él. Daniel Wilson. Su alta figura llenaba la puerta, bloqueando mi única salida. Iluminado por el brillo del pasillo, su rostro estaba en sombras, inescrutable. Pero el peso opresivo de su presencia se cernía sobre mí, robándome el aliento. Esposa. Su voz era ronca, áspera, casi quebrada. ¿Te divertiste? Es hora de volver a casa. Un escalofrío me recorrió. Todo mi cuerpo se heló. Las manos, los pies, entumecidos. Lo miré, y me reí. Una risa aguda, amarga. Daniel Wilson, me das asco. Él se acercó, paso a paso. ¿Asco? Sus ojos brillaron. Somos marido y mujer. Y entre marido y mujer, todo está justificado. Se detuvo frente a mí, levantando la mano para acariciar mi cara. Sus yemas eran frías, como serpientes. La repulsión me invadió. Sacudí la cabeza para esquivar su contacto. No me toques. Su mano se quedó inmóvil. Entonces, en un instante, apretó mis mejillas con los dedos, obligándome a mirarlo. En sus ojos se revolvía una locura que no podía descifrar. 7 años, y sigues tan desobediente. Parece que te he malcriado demasiado. Te hice olvidar quién es tu dueño. Daniel Wilson me llevó de vuelta a una villa en la ciudad. No era la que solíamos habitar. Otra. Más remota. Más fuertemente custodiada. Confiscaron mi teléfono. Las ventanas selladas con barrotes de hierro. Aparte del sirviente que traía las comidas, no vi a nadie. Estaba de nuevo en una jaula. Una más grande. Más fuerte. Irrompible. Daniel Wilson no volvió a aparecer. Parecía ocupado. Por los susurros de los sirvientes, fui armando fragmentos de su mundo afuera. El grupo Wilson estaba enfrascado en una feroz batalla con un consorcio extranjero llamado Grupo Anderson, peleando por un gran proyecto. No había estado en casa por días. El silencio me convenía perfectamente. Pero mi cuerpo empezó a traicionarme. Fatiga constante. Náuseas. El hedor a aceite me hacía vomitar. Estaba embarazada. El día que decidí irme de Daniel Wilson, vi los resultados de la prueba. Luego los rompí con mis propias manos. No podía permitir que este niño naciera. No podía permitir que se convirtiera en otra cadena con la que Daniel Wilson me atara. Así que lo intenté todo. Hambre. Agua, helada.
Ejercicio extenuante, castigador. Pero la vida dentro de mí se aferró obstinadamente. Una tarde, mientras forzaba mis piernas temblorosas con ejercicios de elevación de rodillas, la puerta se abrió de golpe. Sofía Young irrumpió. Llevaba un vestido rojo brillante, maquillaje impecable y el último bolso de diseñador. Se sentó con gracia al borde de mi cama, con los ojos brillando de desdén al mirarme. Vaya, cuñada. Apenas unos días y ya pareces tan demacrada. Me detuve, mirándola con frialdad. Gracias a ti. Ella ignoró el filo de mi tono y parloteó con una sonrisa desdeñosa. Mi hermano anda ahogado de trabajo, demasiado ocupado para ocuparse de ti. Ese grupo Anderson, ni idea de dónde salieron, pero le han dado guerra. No te preocupes, él los aplastará pronto. Mientras hablaba, sacó una delicada caja de pasteles de su bolso. Aquí, te traje algo. De ese lugar nuevo en el lado oeste, imposible conseguirlos. La vista me revolvió el estómago. Llévatelos. No los quiero. No seas desagradecida. Abrió la caja, tomó un trozo y me lo acercó a los labios. Mi hermano me dijo especialmente que los trajera. Dijo que tu apetito anda pobre, las cosas dulces podrían animarte. El aroma empalagoso invadió mi nariz. No pude contenerme. Me tapé la boca con la mano y salí disparada hacia el baño. Vomité violentamente, el mundo dio vueltas. Detrás de mí, la voz sorprendida de Sofía resonó. Cuñada, tú, no estarás embarazada, ¿verdad? Enjuagué mi boca, me estabilicé y luego me volví. Ella estaba paralizada, el pastel en la mano, el shock en el rostro. Casi me reí por lo ridículo. Secándome la boca, le encontré la mirada y dije, palabra por palabra, sí. Estoy embarazada. Llevando al hijo de tu hermano. Dime, Sofía, ¿eres feliz ahora? Entregaste a tu cuñada embarazada directamente de vuelta a las manos de tu hermano trastornado. Su rostro se descoloró. Y entonces huyó, presa del pánico en sus pasos. La observé marchar, su retirada frenética y poco digna. Pero no hubo satisfacción, ni sentido de venganza en mí. Solo un vacío, una pena punzante. Me desplomé en el suelo, las manos llegaron hasta mi vientre. Niño, ¿qué debería hacer contigo? Aquella noche, Daniel Wilson regresó. Traía el hedor del alcohol y el frío de la medianoche. En cuanto entró, vino directo hacia mí. Sofía dijo, ¿estás embarazada? Su voz era calmada, inescrutable. Ninguna señal de alegría, ninguna de ira. Levanté la cabeza para encontrarme con su mirada sin fondo. Sí. Esperaba alguna reacción, alivio, felicidad, quizás sorpresa. Pero no hubo nada. Se quedó mirándome unos segundos, luego sacó un documento de un cajón y lo arrojó frente a mí. Fírmalo. Miré abajo. Un acuerdo de divorcio. Me quedé paralizada. 7 veces había tramado divorciarme, y ninguna vez él siquiera había mirado los papeles. Y ahora que llevaba a su hijo, él mismo me tendía el acuerdo de divorcio. ¿Qué retorcido juego era ese? Lo tomé, lo revisé rápidamente. División de bienes, él se marcharía con las manos vacías. Toda la propiedad en la ciudad A. La mitad de las acciones de la empresa. Todo, entregado a mí. Con una sola condición, el niño le pertenecía a él. La rabia me invadió. Temblando, estampé los papeles contra su rostro. Daniel Wilson, estás soñando. No te atrevas a llevarte a mi hijo. Él no se inmutó. Dejó que los bordes afilados le rozaran la mejilla. Simplemente me miró. Y por primera vez, vi algo en sus ojos que no pude descifrar. Fatiga, tal vez. ¿Tristeza? Esposa, dijo suavemente. Fírmalo. Vete de este lugar. Nunca regreses. ¿Por qué? Mis ojos ardían mientras lo miraba. Siempre has querido controlarme. Ahora hay un niño, ¿no sería la palanca definitiva? ¿Por qué? ¿Por qué dejarme ir? Se quedó en silencio. Finalmente habló despacio. No estoy jugando. ¿Entonces qué? Pregunté, con la voz temblorosa. Simplemente, no quiero que corras peligro. Me reí amargamente. Daniel Wilson, tú eres mi mayor peligro. Cerró los ojos, luego los abrió de nuevo. El cansancio en su mirada se había profundizado. El objetivo del grupo Anderson, eres tú. Me quedé helada. ¿Qué quieres decir? ¿Recuerdas por qué firmamos ese acuerdo hace 7 años? Los recuerdos afluían. Mi empresa había quedado en bancarrota. Mi padre se había suicidado. Mi madre había caído gravemente enferma. Daniel Wilson me había encontrado,
me había tendido un contrato y dicho: «Cásate conmigo y pagaré todas tus deudas. Cubriré las facturas médicas de tu madre». Le pregunté por qué. Él dijo que necesitaba una esposa, y yo encajaba. Creí que no era más que el capricho de un rico. Ahora, parecía que nunca fue solo un juego. Me miró, con cuidado, deliberadamente, revelando una verdad que nunca había sospechado. La empresa de tu padre no fracasó por accidente. Fue el grupo Anderson. Su objetivo era la tierra ancestral de tu familia. Bajo esa tierra, minerales raros. Tu padre se negó a vender, así que lo empujaron hasta su muerte. Mi mente quedó en blanco. Cuando te encontré, ya te estaban buscando. Querían que el título de la tierra estuviera en tus manos. Mi única opción fue hacerte mi esposa, ocultarte, protegerte. Un escalofrío recorrió mi espalda, como si cayera en una tumba helada. Así que todos esos 7 años, el encierro, las reglas, la restricción, no era control. Era protección. Y yo había confundido su cuidado con cadenas. Una y otra vez había intentado escapar. Incluso mi última fuga me había expuesto por completo al peligro. De repente, todo tenía sentido. No era un canario enjaulado. Era una pieza de ajedrez fuertemente protegida, vital y frágil. Daniel Wilson no era mi carcelero. Era mi guardián. Entonces, ¿tu enfrentamiento con el grupo Anderson es por mi causa? Mi voz tembló. Él asintió. Chris Anderson, su líder, ha regresado. Es un loco. No se detendrá ante nada para conseguir lo que quiere. No puedo permitir que te encuentre. Lo entendí. Sus días frenéticos recientes, todas sus aparentes obsesiones, habían sido para desviar la atención de Chris Anderson, ganándome tiempo. Y el acuerdo de divorcio, su último movimiento desesperado. Mientras yo dejara de ser la señora Daniel Wilson, mientras desapareciera con mi herencia, Chris Anderson podría redirigir su atención. Pero calculó mal una cosa: el niño que llevo en mi vientre. Este niño, la sangre de los Wilson, y la perfecta palanca contra Chris Anderson. Las lágrimas corrían por mi rostro. Lo siento, dije entrecortada. No lo sabía. Daniel Wilson extendió la mano, limpiando suavemente mis lágrimas. Su toque, suave. La clase de gentileza que nunca había visto en él. No es tu culpa. No lo expliqué claramente. Pensé que mantenerte encerrada era la mejor protección. Hizo una pausa, ofreciendo una sonrisa irónica y autocrítica. Ahora veo que me equivoqué. Te crié para ser un pájaro que anhelaba libertad, y olvidé decirte que el mundo afuera tiene cazadores. Por primera vez, nuestras manos se encontraron, no en lucha ni con fuerza, sino entrelazadas. La habitación estaba en silencio. Podía escuchar nuestros corazones latiendo. Tum, 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 como tambores de guerra. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. Chris Anderson ya sabe del embarazo, susurré. Daniel Wilson apretó mi mano con fuerza, con los ojos llenos de determinación. No tengas miedo. Estoy aquí. Al día siguiente, Daniel Wilson comenzó a hacer arreglos. Reemplazó a todos los sirvientes de la villa por guardaespaldas de confianza. Contrató a los mejores nutricionistas y médicos privados para mí. Incluso comenzó a enseñarme técnicas de defensa personal y conocimientos de negocios. Desde hoy, ya no eres un canario atrapado en una jaula dorada, dijo, con la mirada clavada en mí. Eres la señora Daniel Wilson, la futura señora del grupo Wilson. Debes aprender a protegerte, y a nuestro hijo. Lo miré y asentí firmemente. En una sola noche, nuestra relación se transformó por completo. Ya no había maestro y cautiva. Ahora éramos aliados, lado a lado. Esa tarde, su asistente, Michael Evans, irrumpió. Señor Wilson, Chris Anderson, el CEO del grupo Anderson está aquí. Por supuesto, el CEO al que se refería era Chris Anderson. Los ojos de Daniel Wilson se oscurecieron. Déjalo entrar. Apreté la mano de Daniel Wilson con nerviosismo. Él palmeó el dorso de mi mano, indicándome mantener la calma. Un hombre con traje blanco pronto entró. Era sorprendentemente apuesto, con una sonrisa amable, como un noble inofensivo. Pero la oscuridad en sus ojos helaba el ambiente. Era Chris Anderson. Señor Wilson, ¿cuánto tiempo? Su mirada se detuvo un segundo en Daniel Wilson antes de posarse en mí. Me examinó descaradamente, con una sonrisa astuta y conocedora en los labios. Y esta debe ser la legendaria señora Daniel Wilson. Escondida durante 7 años. Señor Wilson, realmente tiene paciencia.
Daniel Wilson se interpuso frente a mí, protegiéndome, con expresión helada. Chris Anderson, no eres bienvenido aquí. No seas tan frío, dijo Chris Anderson, ignorando la hostilidad de Daniel. Se sentó casualmente en el sofá. Vine a discutir una propuesta de negocios con el señor Wilson. Para intercambiar la tierra en Ciudad Sur, por la señora Daniel Wilson. Y el niño en su vientre, agregó, sonriendo como un demonio. ¿Qué dices? Lárgate. La palabra única de Daniel Wilson cargaba un terrorífico peso. La sonrisa de Chris Anderson no flaqueó. ¿Por qué te alteras tanto, señor Wilson? Es solo una mujer. Si se va, puedes encontrar otra. Pero esa tierra, vale una fortuna. Se inclinó ligeramente, dejando claro su significado, mirándome. Hasta donde sé, la señora Daniel Wilson no tiene sentimientos por ti. ¿Mantener a una mujer que no te ama, realmente es satisfactorio? Mi corazón dio un vuelco. La mano de Daniel Wilson se apretó más. Pude sentir cómo se tensaba, cada fibra de su cuerpo rígida. Chris Anderson había golpeado en el punto más vulnerable de él. Levanté la cabeza para enfrentar la mirada burlona de Chris Anderson y, por primera vez, sonreí. Solté la mano de Daniel Wilson y me dirigí al sofá frente a Chris Anderson. Se halaga, señor Anderson, dije, imitando su compostura anterior, cruzando las piernas con elegancia. Si amo a mi esposo o no, eso es asunto nuestro. No necesita preocuparse. Y el señor Anderson parece muy interesado en mí, uno podría pensar que tiene un enamoramiento. Agregué, dejando que el filo en mi voz quebrara su compostura. Por primera vez, apareció una grieta en su sonrisa. Continué. En cuanto a esa tierra, era la herencia de mi padre. Incluso si quisiera, no se la daría a un hombre que causó la muerte de mi padre. Chris Anderson, puedes olvidarlo. La expresión de Chris Anderson se oscureció por completo. Señora Daniel Wilson, afilada como se esperaba. Pero le aconsejo pensar cuidadosamente. Yo, Chris Anderson, nunca fallo en conseguir lo que quiero. Más le vale que el señor Wilson pueda protegerla de por vida. Enderezó su traje, restaurando su pulido y depredador encanto. Mi oferta sigue en pie, señor Wilson. Cuando quiera. Adiós. Tras la partida de Chris Anderson, la sala quedó en un silencio mortal. Lo miré, ansiosa. Él mantuvo la mirada en mí, emociones complejas girando en sus ojos. Yo abrí la boca para explicar, pero de repente me atrajo hacia sus brazos, sosteniéndome con fuerza, como si quisiera fusionarme con sus propios huesos. Esposa, dijo, con un leve temblor en la voz. Gracias, por lo de hace un momento. Me apoyé contra su pecho, escuchando su fuerte corazón, y sentí una calma inesperada. Daniel Wilson, somos marido y mujer. Siempre lo hemos sido, siempre lo seremos. Me abrazó más fuerte. Esta guerra, sin disparos pero no menos feroz, apenas había comenzado. Daniel Wilson pasaba sus días en la oficina luchando contra el grupo Anderson. Por la noche, me enseñaba todo, finanzas, leyes, combate. Como si quisiera verter todo el conocimiento de su vida en mí. Y absorbí todo como una esponja sedienta. Ya no era la mujer débil y melancólica que solo sabía desesperarse y huir. Un fuego se había encendido dentro de mí. Me volvería fuerte. Lo suficientemente fuerte para estar al lado de Daniel Wilson. Lo suficientemente fuerte para proteger a mi hijo, y a la persona que amaba. Sí, a la persona que amaba. No sabía exactamente cuándo, pero el odio que había durado 7 años había cambiado silenciosamente. Tal vez en el momento en que él me dijo la verdad con cansancio. Tal vez en el momento en que ofreció todo, su fortuna, su vida, solo para protegerme. O tal vez, incluso antes. Cada vez que intentaba divorciarme y él rompía los papeles con enojo, solo veía control y arrogancia. Nunca el pánico en sus ojos ante la idea de perderme. Chris Anderson no se rendiría. En los negocios, los ataques del grupo Anderson contra el grupo Wilson se volvían más feroces. Y en la vida, invitados no deseados comenzaron a aparecer alrededor nuestro. Vehículos que nos seguían, llamadas acosadoras a medianoche. Incluso asesinos disfrazados de repartidores. Afortunadamente, Daniel Wilson había anticipado todo, sus guardaespaldas interceptaron a cada uno de ellos. Pero nuestras vidas indudablemente se habían vuelto más peligrosas. Ese día, recibí una llamada de Sophia Young. Su voz estaba aterrada. Esposa, ayúdame. Chris Anderson, ese loco, me ha secuestrado. Mi corazón se hundió. ¿Dónde estás?, pregunté. Yo, no sé, alguna fábrica abandonada.
Llantos y gritos resonaron por la línea, y luego la llamada terminó abruptamente. Inmediatamente informé a Daniel Wilson. Su rostro se oscureció como hierro. Ordenó a Michael Evans rastrear la señal del teléfono de Sophia Young. «Quédate en casa. No vayas a ningún lado». Antes de salir, me advirtió con severidad: «Espérame». Asentí. Pero, ¿cómo podía quedarme en casa con calma? Sophia Young podía haberme engañado antes. Pero era la hermana de Daniel Wilson. Y si Chris Anderson la había tomado, claramente era un movimiento contra nosotros. No podía dejar que Daniel Wilson arriesgara su vida solo. Me cambié a ropa práctica, metí un pequeño taser del equipo que Daniel Wilson había preparado en mi bolsillo y salí sigilosamente por la puerta trasera de la villa. Michael Evans era eficiente. Pronto, la ubicación fue enviada al teléfono de Daniel Wilson. Mi teléfono, vinculado al suyo, también la recibió. La señal apuntaba a una fábrica química abandonada en las afueras de la ciudad. Para cuando llegué, los hombres de Daniel Wilson ya rodeaban la fábrica. No los alerté, entrando silenciosamente por un lado. Dentro, la fábrica estaba débilmente iluminada, llena de maquinaria oxidada y el hedor acre de los químicos. Me moví con cautela y pronto escuché voces. ¿Por qué no ha llegado Daniel Wilson todavía? La voz de Chris Anderson. «Relájate, señor Anderson», respondió una voz femenina coqueta. Quizá ni le importa su hermana. Seguí el sonido, ocultándome detrás de una máquina oxidada enorme. Al asomarme, me congelé. En el claro central de la fábrica, Chris Anderson estaba sentado tranquilamente en una silla. A su lado, Sophia Young estaba de pie, ilesa, encendiéndole un cigarrillo. Sin rastro de miedo en su rostro. En cambio, una leve sonrisa halagadora. ¿Qué estaba pasando? «Sophia, eres toda una actriz», dijo Chris Anderson, inhalando profundamente y exhalando un perfecto anillo de humo. «Veamos si puedes atraer a Daniel Wilson aquí». Sophia Young se recostó contra él, riendo. «No te preocupes, señor Anderson. Mi hermano se preocupa demasiado por mí. Vendrá. Y cuando tengas esa tierra, no olvides nuestro trato. La mitad del grupo Wilson me pertenece», rió Chris Anderson. «No hay problema. Una vez que trate con Daniel Wilson, el grupo Wilson será tuyo». Mi corazón cayó al suelo. Así que era otra trampa. Un plan mortal ideado por Sophia Young y Chris Anderson juntos, dirigido a Daniel Wilson. Temblé de rabia. Sophia Young, ¿cómo podía ser tan cruel? Era su propio hermano. Saqué mi teléfono, a punto de advertir a Daniel Wilson, pero un repentino soplo de aire pasó junto a mí. Antes de reaccionar, un dolor agudo me atravesó la nuca, y perdí el conocimiento. Cuando desperté, estaba atada a un pilar. Frente a mí estaban Chris Anderson y Sophia Young. «Vaya, vaya, la señora Daniel Wilson ha despertado», dijo Sophia Young con arrogancia. «Nunca pensé que terminarías así, ¿eh?» La miré con frialdad. «Sophia Young, él es tu hermano». «¿Y qué?» La expresión de Sophia Young se torció en algo casi monstruoso. Toda mi vida, todos solo lo notaron a él. Padres, abuelos, incluso su reloj antiguo más preciado, heredado de nuestra hermana mayor. ¿Por qué debería recibir todo el amor y la atención mientras yo no recibía nada? Lo odio, he deseado que muriera. Su obsesión y locura me erizaban la piel. Chris Anderson nos observaba, como si mirara una obra de teatro. «Basta, Sophia», dijo, dándole una palmada en el hombro. «La estrella del espectáculo está llegando. Comencemos». En ese momento, las puertas de la fábrica se abrieron de un patada. Daniel Wilson irrumpió con su equipo. Al verme atada al pilar, sus pupilas se contraían bruscamente. «Esposa. Hermano, finalmente llegaste», lo saludó Sophia Young con una sonrisa. Daniel Wilson ni siquiera la miró. Sus ojos se fijaron en Chris Anderson. «Déjala ir». «¿Déjala ir?» «Claro», respondió Chris Anderson, sacando un documento del bolsillo. «Firma este acuerdo de transferencia de tierras y la liberaré». Sin dudar, Daniel Wilson alcanzó un bolígrafo. «Daniel Wilson, no», grité. «Es una trampa, Sophia Young está trabajando con él». Él pausó, mirando a Sophia Young. Su rostro se volvió pálido. «Hermano, no le hagas caso, está intentando causar problemas». Daniel Wilson no dijo nada. Solo miró a Sophia Young con infinita decepción y tristeza. Lo había sabido todo el tiempo. Quizá en el momento en que recibió la llamada de Sophia, lo había adivinado. Aún así vino. Porque quien estaba en peligro, era yo. Sophia Young se incomodó bajo su mirada, retrocediendo instintivamente.
La expresión de Chris Anderson también flaqueó. Daniel Wilson, no juegues conmigo. Apresúrate, fírmalo, o le disparo. Blandió un arma, apuntando a mi cabeza. Daniel Wilson me miró, sin mostrar un atisbo de pánico. Silenciosamente pronunció 3 palabras con los labios: confía en mí. Luego tomó el bolígrafo y firmó el acuerdo. Los ojos de Chris Anderson brillaron. Daniel Wilson, realmente eres sentimental, se burló. Mirando el documento para confirmar, rió en voz alta. Ahora, puedes morir. Levantó el arma, apuntando a Daniel Wilson. Pero en ese preciso momento, innumerables puntos rojos aparecieron por todos los rincones de la fábrica, miras láser fijándose en Chris Anderson y sus hombres. Al mismo tiempo, las puertas de la fábrica se abrieron de un patada, y un enjambre de policías armados irrumpió. No se muevan, policía. Chris Anderson y Sophia Young se quedaron paralizados de incredulidad. ¿Cómo hay policía aquí? Daniel Wilson se acercó a mi lado, me desató y me abrazó con fuerza. Acercándose, susurró en mi oído: hace tiempo que los llamé. Las personas bajo mi protección no son tan fáciles de atacar. Chris Anderson y Sophia Young fueron detenidos por la policía. Una conspiración meticulosamente planeada había llegado a un final dramático y definitivo. El camino de regreso a casa fue silencioso. Daniel Wilson me sostuvo la mano en silencio. Podía notar que estaba de mal humor. Ser traicionado por la hermana que más apreciaba debía doler. Cuando llegamos, se encerró en el estudio. Preocupada, fui a verlo, pero Michael Evans me detuvo. Señora, deje que el señor Wilson tenga un tiempo a solas, suspiró. Yo, en realidad, sobre la señorita Young, Michael Evans vaciló. ¿Sobre ella? Lo apuré. El señor Wilson siempre ha sabido que la señorita Young tenía conexiones con Chris Anderson. Me quedé helada. Entonces, ¿por qué? Por nuestra hermana mayor, explicó Michael Evans. La hermana mayor del señor Wilson murió protegiendo a la señorita Young de la familia Anderson. Él ha cargado con la culpa de no haber podido protegerla desde entonces. Por eso, durante todos estos años, ha tolerado las travesuras de la señorita Young. No es que no supiera lo que tramaba, simplemente, no quería perder a la última familia que le quedaba. El corazón se me apretó dolorosamente. Así que el reloj antiguo que Sophia Young rompió, pertenecía a la hermana de Daniel Wilson. No era indiferente ni frío. Solo había enterrado todo su dolor y culpa en lo más profundo. ¿Cuánto había cargado este hombre en sus hombros? Me quedé mucho tiempo frente a la puerta del estudio antes de atreverme a abrirla. Daniel Wilson estaba sentado en la oscuridad, sosteniendo un portarretratos. Me acerqué y por fin vi, dentro del marco estaba una chica con una sonrisa dulce y cálida. Sus rasgos tenían un parecido sorprendente con Daniel Wilson. Ella era mi hermana, Grace Miller, dijo con voz ronca. Se preocupaba profundamente por mí y por Sophia. Cuando murió, Sophia estaba a su lado. Sophia quedó traumatizada, y su personalidad cambió desde aquel día. Siempre siento que les fallé. Me deslicé detrás de él y lo abracé. No es tu culpa. Daniel Wilson, has hecho más de lo que cualquiera podría pedir. Protegiste a quienes tu hermana quería, y me protegiste a mí. No eres un superhombre, puedes estar cansado, puedes sufrir. De ahora en adelante, déjame estar aquí para ti, ¿sí? Él giró, los ojos brillando. Esposa, susurró, atrayéndome a sus brazos. Te amo. Era la primera vez que me decía esas 3 palabras, ni en un contrato, ni bajo coerción. Después de todo, era genuino, sincero y verdadero. Las lágrimas me brotaron sin control. Yo también te amo, Daniel Wilson, susurré. Lo había amado todo el tiempo, durante 7 largos años. Chris Anderson fue condenado a cadena perpetua por secuestro, agresión y múltiples delitos empresariales. El grupo Anderson colapsó poco después. Sophia Young, considerada cómplice con problemas de salud mental, fue enviada a un centro de cuidados. La visité una vez. Se había vuelto frágil, sus ojos vacíos, como una muñeca sin vida. No reaccionó en absoluto al verme. El doctor dijo que se había cerrado al mundo. Quizás, para ella, este era el mejor final. Finalmente, la vida volvió a la normalidad. Daniel Wilson delegó la mayoría de los asuntos diarios de la empresa al vicepresidente y llegaba a casa puntualmente todos los días. Aprendió a cocinar, aunque siempre dejaba la cocina hecha un caos. Me llevaba a caminar, leía cuentos antes de dormir y me mimaba como a una verdadera princesa. Mi vientre crecía día a día. En el día del parto,
Daniel Wilson estaba incluso más nervioso que yo. Afuera de la sala, caminaba de un lado a otro como una hormiga enjaulada. Di a luz a un hijo, tan parecido a él, sobre todo en los ojos. Daniel Wilson sostuvo al bebé, con las manos temblorosas. Al mirarme, sus ojos desbordaban ternura. Esposa, has trabajado duro. Sonreí. Daniel Wilson, por el resto de nuestras vidas, guíame, por favor. Él se inclinó y me besó la frente con reverencia. Un honor, señora Daniel Wilson. Llamamos a nuestro hijo Ryan Taylor, que siempre sea recordado y viva con seguridad. Ryan cumplió 3 años rápidamente. El pequeño era adorable pero serio, un mini Daniel Wilson en carácter. Un día, jugando en el jardín, Ryan corrió hacia Daniel Wilson con expresión solemne. Papá, ¿por qué llamas a mamá, esposa? Ella es tan joven. Daniel Wilson se detuvo, luego rió. Sentó a Ryan en su regazo. Yo observaba a padre e hijo juntos, con los ojos brillando. El sol brillaba suavemente, una brisa ligera pasaba. Las personas que amaba, y la persona que me amaba, por fin estaban a mi lado. Esto, debe ser lo que se siente la felicidad. Cuando Ryan cumplió 5, le diagnosticaron signos leves de autismo. No le gustaba hablar mucho, ni jugar con otros niños. Y prefería estar solo, armando complejos sets de Lego. Tanto Daniel Wilson como yo estábamos profundamente preocupados. Lo llevamos a muchos médicos. El consenso fue claro, Ryan necesitaba más compañía y orientación. Así que Daniel Wilson dejó la empresa por completo y se convirtió en papá a tiempo completo. Con una paciencia increíble, pasaba cada día con Ryan, enseñándole a hablar, guiándolo a comprender el mundo. Yo, mientras tanto, retomé mi profesión. Había estudiado diseño de joyas en la universidad, pero durante los 7 años que estuve casada con Daniel Wilson, casi olvidé que tenía esa habilidad. Ahora, la quería recuperar. Abrí mi propio estudio, llamándolo Nyanan. Daniel Wilson me apoyó plenamente. Desde elegir la ubicación, diseñar el interior, hasta la promoción, él se involucró en cada paso. El día de la apertura, me dio un gran regalo. Fotografió mi primera colección de joyas y la valoró en una cifra de 9 dígitos. Reí entre lágrimas. Señor Wilson, ¿está intentando inflar mis cifras de ventas? Él respondió con seriedad, esto es una inversión. Creo en el talento de mi esposa. Gracias a su inversión, el negocio del estudio pronto despegó. Mis diseños ganaron cada vez más reconocimiento. Me volví ocupada, dibujando bocetos, seleccionando materiales, reuniéndome con clientes. Cada día era pleno. Mientras tanto, Daniel Wilson llevaba el hogar y cuidaba de nuestro hijo con meticulosa precisión. Sentía como si nuestros roles se hubieran invertido. Él se había convertido en la pareja solidaria detrás de escena. Un día, gané el premio de oro en un prestigioso concurso de diseño de joyas. Durante la ceremonia, el presentador me preguntó sobre la inspiración detrás de mis diseños. Miré hacia la audiencia al hombre que sostenía a nuestro hijo, con los ojos llenos de adoración por mí. Sonreí. Mi inspiración proviene de mi amado. Fue mi pesadilla durante 7 años, y ahora es mi luz guía de por vida. Él me enseñó que el amor no se trata de posesión, se trata de empoderar. Me ha convertido en una mejor versión de mí misma. El público estalló en aplausos. Vi a Daniel Wilson secándose discretamente las lágrimas de los ojos, el hombre orgulloso, inflexible que siempre conocí, finalmente conmovido hasta las lágrimas. En el camino a casa, Ryan ya se había quedado dormido. Daniel Wilson de repente preguntó, esposa, sí, quiero decir, sí, si en aquel entonces no me hubieras conocido, ¿qué tipo de vida habrías llevado? Pensé por un momento. Probablemente una vida ordinaria, casada con una persona normal, criando hijos, viviendo tranquilamente día a día. ¿Habría sido esa vida más feliz que esta? Preguntó con cautela. Me giré para mirar su perfil perfecto, bañado por el resplandor moteado de las farolas. Me incliné y besé sus labios. No, porque un mundo sin ti, por bueno que sea, es sin color. Conocerte, Daniel Wilson, ha sido la mayor fortuna de mi vida. Él sostuvo mi mano, presionándola contra sus labios. Siento lo mismo. La vida fluía como un río tranquilo. Ocasionalmente, había ondas, pero siempre regresaba a la calma. Con nuestro amor y atención, Ryan mejoraba gradualmente. Comenzó a hablar más, incluso diciendo espontáneamente, mamá, te quiero. Daniel Wilson se ponía celoso cada vez que lo escuchaba. Pequeño bribón, ¿por qué solo se lo dices a mamá, y yo? Ryan lo miraba con indiferencia y permanecía en silencio.
Daniel Wilson parecía herido. Entonces yo intervenía, abrazando a padre e hijo. Está bien, mamá también te ama. Daniel Wilson sonreía como un niño que acababa de recibir un dulce, completamente satisfecho. ¿Quién habría pensado que el antes imperioso, frío e inflexible señor Wilson podría suavizarse con el amor? El amor es, sin duda, una fuerza misteriosa. Puede hacer que la persona más dura sea tierna. Puede transformar un pasado lleno de odio y dolor en alimento para el futuro. Un día, fue nuestro aniversario de bodas. Daniel Wilson me llevó misteriosamente a la antigua mansión en Ciudad Sur, el mismo lugar donde una vez me había mantenido. Fruncí el ceño. ¿Por qué aquí? Él sostuvo mi mano y abrió la puerta. La habitación estaba oscura. En el suelo, las velas formaban un enorme corazón, y en el centro había un pastel. Daniel Wilson me abrazó por detrás, susurrándome al oído: esposa, este es el lugar donde empezamos de nuevo. Y aquí, quiero pedirte que te cases conmigo otra vez. Sacó un anillo, cayendo de rodillas. Señorita Chloe Hall, ¿quieres casarte conmigo? No por un acuerdo, no por deber, sino simplemente porque te amo. Las lágrimas recorrieron mi rostro mientras asentía con una sonrisa. Sí, quiero. Él deslizó el anillo en mi dedo, se levantó y me besó. La luz de las velas reflejaba nuestras siluetas entrelazadas, cálidas y hermosas. La habitación del sótano, antes llena de mis fotos, se había transformado en un cine en casa. En las paredes ahora había fotos de los tres, una familia bañada en felicidad. Todos esos recuerdos insoportables se habían curado, poco a poco, con amor. Nos sentamos en la alfombra, acurrucados juntos, viendo una película antigua. La historia terminó con la pareja viviendo feliz para siempre. Daniel Wilson apagó la televisión y me miró. Esposa. Nosotros. Parece que aún no tenemos un contrato oficial. Pausé un momento y luego comprendí. Por supuesto. Ese acuerdo de hace 7 años hacía tiempo que había sido roto. Aunque nos habíamos vuelto a casar, parecía que nunca lo habíamos formalizado realmente. Faltaba ceremonia. Sonreí y saqué papel y bolígrafo de mi bolso. Daniel Wilson, ahora podemos firmar un nuevo contrato. Me agaché en la alfombra, escribiendo seriamente. Daniel Wilson se inclinó para mirar. Cláusula 1, parte A, Daniel Wilson, parte B, Chloe Hall. Separación prohibida de por vida. Cláusula 2, parte A debe adorar incondicionalmente a la parte B y a sus hijos. Cláusula 3, la parte B posee los derechos de interpretación final. Él miró mis llamadas, tiránicas, y sonrió, completamente indulgente. Está bien. Como digas. En la línea de la parte A, firmó su nombre, trazos firmes y amplios, tal como él. Tomé el bolígrafo para escribir mi nombre, pero de repente él presionó su mano sobre la mía. Espera un momento. Tomó el bolígrafo y añadió una línea final al contrato. Cláusula suplementaria. La parte A, Daniel Wilson, y todos los bienes a su nombre, pertenecerán únicamente a la parte B, Chloe Hall. Lo miré, mi corazón se calentó y suavizó. Daniel Wilson, ¿estás loco? Él sostuvo mi mano y me guió mientras escribía cuidadosamente mi nombre, un trazo a la vez, Chloe Hall. Esta vez, no era una cadena. Era una promesa. Era amor. Me miró, con los ojos brillando como estrellas. Por ti, estoy dispuesto sin reservas.